Saludos y bendiciones. Qué hermoso privilegio una vez más tener la oportunidad de compartir un mensaje de la palabra con cada uno de ustedes. Así que desde ya comience a compartir este mensaje que sabemos que va a ser de bendición, aunque sea para una vida. Amén. En el nombre de Jesús. De inmediato vamos a orar, vamos a encomendarnos al Señor para que sea Dios quien tome dominio y control de todo lo que vamos a hacer aquí. Padre, gracias te damos por esta oportunidad. Gracias, Señor, porque en ti hemos puesto nuestra confianza. Y hoy venimos, Señor, con actitud de agradecimiento, reconociendo, Señor, que tus misericordias nos han alcanzado en este día. Padre, gracias por la oportunidad de poder predicar un mensaje de tu palabra. Presento a cada amigo, cada hermano, a cada persona necesitada, Señor, que la va a recibir. Que así mismo como con humildad recibimos esta palabra, con humildad podamos transmitirla y con humildad, Señor, también los que están allí puedan recibirla. En el nombre de Jesús. Señor, que te vean a ti sobre todas las cosas, porque no hay nada bueno en mí si no es a través de ti. No soy digno, Señor, de este privilegio, pero por tus misericordias aquí estamos. Me considero ser el más pequeño, Señor, de tus ministros. Úsame para tu honra y tu gloria, Señor. En el nombre de Jesús, te pedimos que haya sanidad, liberación y vida eterna. Honra y gloria más para ti, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Desde ya, hermano, pues somos bendecidos porque tenemos esta oportunidad de estar en sintonía y agradecemos también a cada uno de ustedes por ello. Agradecemos también al grupo de comunicación Adames porque nos permite llegar un poquito más allá de lo que podemos llegar habitualmente. Dios bendiga al grupo de comunicaciones Adames. Vamos a entrar en materia y tenemos una porción bíblica que nos regala el Señor, una historia bíblica que todos nosotros conocemos, pero en esta ocasión vamos a tratar de darle un significado diferente. Aunque el contexto sería el mismo, pero vamos a tratar de bendecirle de una manera diferente. Como yo acostumbro a decir, vamos a predicar más de lo mismo, pero esperando tener un resultado diferente. La base bíblica que vamos a leer se encuentra en el libro de Primera de Samuel, en el capítulo 17. Vamos a leer del 31 en adelante. La palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así: fueron oídas las palabras que David había dicho y las refirieron delante de Saúl, y él lo hizo venir. Y dijo David a Saúl: no desmayes el corazón de ninguno a causa de él. No desmayes el corazón de ninguno a causa de él. Tu siervo irá y peleará contra este filisteo. Dijo Saúl a David: no podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres muchacho y él un hombre de guerra desde su juventud. Y el versículo 34 dice: David respondió a Saúl: tu siervo era pastor de las ovejas de su padre, y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo contra él y lo hería y lo libraba de su boca. Y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba. Y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. Aleluya. Gloria a Dios, al que reina y vive por los siglos de los siglos. Amén. Que el Señor, como siempre, añada virtud a su palabra. Amén. Hoy queremos predicar bajo el tema: los grandes procesos nos preparan para los grandes momentos. Usted puede, aleluya,
pues repetir conmigo este título. Los grandes procesos nos preparan para los grandes momentos. A manera de introducción de este interesante tema que he recibido de parte de Dios, siempre he creído, y es una naturaleza del ser humano, el ser humano anhela tener los productos terminados. Anhela siempre, aleluya, tener lo que se ve a simple vista. Y muchas veces lo que se ve a simple vista no necesariamente da a demostrar cuál es el proceso por el cual ese producto terminado ha atravesado para llegar hasta allí. Y como decía yo, siempre es una forma del individuo, o generalmente el individuo suele querer obtener este tipo de cosas, sea lo que sea, ya sea un carro, un bien material, ya sea un don espiritual, no importa cómo se llame. Muchos anhelan tener, pero muchos obvian o dejan de lado lo que representa llegar hasta allí, lo que representó el proceso para que esa cosa llegara hasta ese producto terminado. Así también hay muchos cristianos que anhelan ser usados grandemente por Dios sin enfrentar los procesos, sin confrontar o ser confrontados, sin atravesar, aleluya, por diversas pruebas como manda la palabra. ¿Qué es un proceso? Si nosotros buscamos la definición de lo que es un proceso en el diccionario secular, nos vamos a encontrar con la siguiente respuesta. Proceso no es más que un conjunto de actividades planificadas. Escuche bien, proceso, un conjunto de actividades planificadas que implican la participación de un número de personas y de recursos materiales coordinados para conseguir un objetivo previamente identificado. Si nosotros comparamos esta definición secular de lo que significa un proceso, vamos a ver que lo secular dicta mucho de lo que es la definición espiritual. Porque cuando nosotros estamos atravesando por un proceso, lo primero es que no podemos decir que es un conjunto de actividades planificadas. Porque cuando usted cae o se mete en un proceso espiritual, ya sea porque Dios lo permite o porque usted cometió algún tipo de error, lo primero que vemos es que no hay ningún tipo de planificación para ello. Usted no planifica ser procesado espiritualmente hablando, ni tampoco establece ningún tipo de coordinación. No, que yo voy a coordinar tal cosa para en tal fecha, después que yo pase mi primer año de cristiano. Entonces dice, o voy a coordinar para meterme en tal prueba. No funciona así. Y mucho menos, usted cuenta tampoco con recursos materiales, como definía la palabra proceso según el diccionario secular. En lo espiritual, usted muchas veces no cuenta con esos recursos materiales, ni mucho menos tampoco cuenta con un objetivo identificado. Si usted escuchó bien lo que es la definición de proceso según el diccionario secular y lo lleva a lo espiritual, entonces se va a dar cuenta que son cosas totalmente diferentes. En lo espiritual solo sabemos, y por lo menos mínimamente entendemos, que hay un propósito de Dios en nuestras vidas cuando estamos atravesando por una situación difícil o un proceso. No sabemos cuál va a ser el desenlace de ello. Y yo creo que cada uno de nosotros en algún momento vivimos una experiencia parecida. Hay un ejemplo
muy bonito de una historia, y lo voy a contar a manera de metáfora, para que nosotros entendamos lo que es un proceso espiritual. Y decíamos ahorita que hay un objetivo muy marcado cuando estamos atravesando por un proceso, pero nosotros no lo sabemos. Solo sabemos que estamos pasando por una tribulación. Y hay una historia, quizá usted la conoce, de un siervo que servía a un amo, y ese amo era un rey. Y entonces dice la historia de que este siervo hablaba muy bien al rey de lo que era la bondad de Dios. Y en todo momento él decía: ¿sabe usted, señor rey? Yo le sirvo a un Dios bueno. Si usted llegara a conocer a mi Dios, se sentiría gozoso de tenerlo como su Dios, porque Dios es un Dios bueno. Cuenta la historia de que el rey se fue de caza con su siervo al monte o al bosque, cuando de pronto un tigre hambriento sale al encuentro del rey, y en medio de una batalla sin cuartel, el amo del rey logra matar a la bestia, pero no pudo evitar que la misma le cortara un dedo de la mano al rey. Así que cuando el rey regresa al palacio, muy molesto, le dice a su amo: ¿y no que acaso tu Dios era un Dios bueno? Y dice el amo: sí, mi rey, Dios sigue siendo un Dios bueno. Aunque a veces no entendamos cosas que pasan en nuestras vidas, sabemos que Dios sigue siendo un Dios bueno. Dice la historia que el rey se molestó de gran manera y mandó a poner en la cárcel a su siervo, un siervo que era de su confianza, mas sin embargo, al llenarse de rencor y de molestia y de odio por lo que había acontecido, lo metió en la cárcel y dijo: si tu Dios hubiese sido bueno, no tuviera yo un dedo menos de mi mano. Sigue narrando esta historia que pasado un tiempo el rey volvió y se fue de cacería. Pero en esta ocasión una tribu que tenía como costumbre hacer sacrificios humanos a su dios pagano, agarraron al rey y se disponían a sacrificarlo. Y cuando lo tenían en aquel lugar ya con la hoguera lista, se percataron que al rey le hacía falta un dedo. Y entonces dijeron: no podemos hacer un sacrificio humano imperfecto, puesto que a nuestro sacrificado le hace falta un dedo. Y dice que lo despacharon. El rey, sin entender, llega hasta el palacio, pero comprende y se acuerda de aquel siervo que en todo momento decía que Dios es bueno. Así que lo mandó a llamar y le cuenta la historia de lo que había pasado. Y le dice: ¿sabe? Creo comenzar a entender y a creer que tu Dios es realmente bueno, puesto que me agarraron unos primitivos, intentaron sacrificarme, pero de pronto me dejaron ir, aparentemente porque me hacía falta el dedo de mi mano. Para ello era una imperfección, por tal razón no serví de sacrificio a su Dios pagano. Entonces dice el rey: ok, puedo entender esta parte, tu Dios me libró de que yo fuera sacrificado, pero no puedo entender por qué razón entonces tu Dios, si es tan bueno, te hizo caer en la cárcel. Y entonces el siervo contestó: no, mi rey, mi Dios sigue siendo bueno, puesto que si yo me hubiese ido de cacería con usted, si yo no estuviera preso, al que hubiesen sacrificado hubiese sido a mí. Aleluya. Entonces mi Dios es bueno, mi rey. Aleluya. Contando esta historia que parece rebuscada de un cuento de hadas, podemos entonces nosotros ilustrar cuando nosotros estamos atravesando por un proceso y no sabemos por qué razón Dios lo permite. Si bien es cierto, no lo sabemos.
No podemos dejar de confiar en Dios, hermano, porque Él es bueno y dice su palabra que para siempre son sus misericordias. Muchos de nosotros estamos siendo procesados o hemos sido procesados y creemos fielmente que dependiendo de esos grandes procesos podemos asimilar y discernir que en algún momento nos vamos a encontrar en un momento de gloria, en un momento grande que Dios va a permitir para glorificarse en nosotros en medio de una prueba. Por eso, aleluya, en Hebreos 12:1 la palabra dice: puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió en la cruz, menospreciando lo oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. ¿Qué es lo que nos está diciendo el escritor de Hebreos? Nos está diciendo que quien conoce la historia, que quien escribió la historia, tiene dominio y control. Y como decíamos el domingo pasado, todo fue hecho por Él y para Él. Él es el principio y el fin. Él conoce todas las cosas. Él escribió tu historia. Él sabe cuál es el propósito de Dios en tu vida. Y por esa razón está permitiendo estos procesos que están golpeando tu vida. Pero ten por seguro que mientras más grande sea el proceso, más grande será el momento. Aleluya. Más grande será la gloria de Dios. Más bendecido y glorificado será Dios en tu vida. Estamos firmemente convencidos que no hay un propósito de Dios en nuestras vidas sin una batalla que librar, hermano. No hay una victoria sin batallas. No hay un galardón sin competencia, hermano. No hay una exaltación sin una humillación. Ni tampoco grandes momentos existen si no existen grandes procesos. Aleluya. Como yo digo, pudiéramos dejar de predicar ya. Y yo creo que el mensaje ha sido transmitido. Sin embargo, en los minutos siguientes, quiero hablar acerca de la segunda carta a Timoteo, el capítulo 2, versículo 1. Dice Pablo a su siervo, a su hijo espiritual Timoteo: y tú, hijo mío, saca fuerzas de la bondad que Dios te ha mostrado por medio de Cristo Jesús. Lo que me has oído decir delante de muchos testigos, encárgaselo a hombres de confianza que sean capaces de enseñarlos a otros. Y entonces Pablo dice estas palabras en 2 de Timoteo 2:3: toma tu parte en los sufrimientos como un buen soldado de Cristo Jesús. Ningún soldado en servicio activo se enreda en los asuntos de la vida civil, porque tiene que agradecer o agradar, mejor dicho, a su superior, dice esta versión. De la misma manera, el deportista no puede recibir el premio si no lucha de acuerdo con las reglas. La otra versión dice si no lucha legítimamente. ¿Qué es lo que nos quiere transmitir la palabra en este contexto? Que no puede haber, hermano, exaltación sin procesos de sufrimiento. Y no sé por qué razón hay muchos creyentes que le huyen a esta parte. Hay creyentes y hay predicadores, pastores, ministros de Dios, que no predican acerca del sufrimiento de Cristo en la cruz. Y de eso hay que hablar. Porque una de las razones por la cual hoy la iglesia de Jesucristo tiene la promesa de que va a marchar y va a partir con el Señor en el tiempo señalado, se debe a que hay alguien. Hubo uno que dijo: heme aquí, Señor, envíame a mí. Yo voy por aquellos que se pierden. Envíame
y tomó, aleluya, nuestro lugar en la cruz del Calvario. Murió y resucitó por nuestros pecados. Y ese se llama Jesucristo, el Hijo de Dios. Te amo, Señor. Aleluya. Pablo le está diciendo, no te mantengas de lejos. Tienes que meterte en las profundidades de los procesos del Evangelio de Jesucristo. Por eso le dice a Timoteo, como un buen soldado que eres, fíjense que hace una comparación extraordinaria, como un soldado que eres, tienes que tomar parte de los sufrimientos. Tienes que involucrarte en los procesos. Y luego el apóstol Pablo, haciendo referencia prácticamente a lo mismo, pero desde una óptica diferente, en Primera de Pedro, del capítulo 1, del 3 en adelante, dice, predicábamos el jueves pasado acerca de este texto. Alabemos al Dios de nuestro Señor Jesucristo, que por su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo por la resurrección de Jesucristo. Esto nos da una esperanza viva y hará que ustedes reciban la herencia que Dios tiene guardada en el cielo, la cual no puede destruirse, ni mancharse, ni marchitarse. Por la fe que ustedes tienen en Dios, Él los protege con su poder para que alcancen la salvación que tiene preparada, la cual dará a conocer en los últimos tiempos. Predicamos el jueves pasado acerca de esta primera parte. Y el mensaje, si mal no recuerdo, decía, la fe en una esperanza viva que nos encamina al propósito del Padre. El mensaje de hoy se titula, los grandes procesos nos preparan para los grandes momentos. Entonces Pedro hablaba a la iglesia diciendo que hay una esperanza viva en Cristo Jesús. Nos habla de los beneficios de una herencia incorruptible, de una herencia viva, de una herencia incontaminada. Pero en el versículo 6, Pedro dice lo siguiente: por esta razón están ustedes llenos de alegría, aún, y escuche bien, cuando sea necesario que durante un poco de tiempo pasen por muchas pruebas. Porque la fe de ustedes es como el oro. Su calidad debe ser probada por medio del fuego. La fe que resiste la prueba vale mucho más que el oro, el cual se puede destruir. De manera que la fe de ustedes, al ser así probada, merecerá aprobación, gloria y honor cuando Jesucristo aparezca. Hermanos, cuando yo nací en el Evangelio de Jesucristo, cuando yo comencé a ser una nueva criatura, cuando yo comencé a dejar atrás al viejo hombre y me encaminé a hacer una nueva vida en Cristo Jesús, escuchaba siempre decir, el cristiano que no es procesado no puede estar preparado para los grandes momentos que Dios tiene en su vida. Y les confieso que en algún momento me molestaba porque yo decía, pero es que son masoquistas los cristianos evangélicos. ¿Y qué deseos que tienen de estar sufriendo? ¿O acaso Jesús dice, si algunos queréis ser mis discípulos, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígueme? ¿De qué no está hablando eso? No está hablando, hermano, de sufrimiento, de proceso. Este es un evangelio de bendición. Este es un evangelio hermoso. Pero este es un evangelio de sacrificios. Entonces, esta fe tiene que ser probado, dice Pedro. Así como el oro es probado, pero se puede destruir, porque el oro cuando es sometido al fuego de la prueba, se vuelve oro líquido. Pero la fe de nosotros, cuando es probada en Cristo Jesús, dice Pedro que es mucho mejor que el oro. Entonces, en resumidas cuentas, es necesario que atravesemos por grandes procesos.
Y dependiendo del tamaño del proceso, así será también el tamaño de tu bendición. Así será también el tamaño de tu exaltación. La Biblia habla de las necesidades de Dios. Y aquí Pedro dice, es necesario que durante un poco de tiempo seamos probados. Cuando el Señor nos está hablando de los necesarios, y yo prediqué hace un tiempo sobre esto, es importante que pongamos atención. Los necesarios de Dios. Es necesario que seamos probados, que seamos pasados por diversas pruebas, pero también la Biblia nos dice que es necesario nacer de nuevo en algún momento. Juan 3:6 dice, lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo, le dice Jesús a Nicodemo. Interesante, porque algunas veces ignoramos este tipo de cosas en la palabra. Es necesario que atravesemos por diversas pruebas. Es necesario nacer de nuevo y dejar la vieja criatura atrás. Pero también la Biblia nos habla de tropiezos. Es necesario que hayan tropiezos. Mateo 18:7. Ay del mundo por los tropiezos, porque es necesario que vengan tropiezos. Sí, porque cuando usted cree algo, cuando usted tiene una firme convicción en su humanidad de algo, algunas veces Dios permite que usted caiga para que se levante y entienda que usted estaba equivocado. Por eso la Biblia condena cuando uno se hace sabio en su propia opinión. Entonces, cuando usted tiene una idea, que usted dice, no, eso es lo que yo voy a hacer, eso es lo que yo quiero hacer. Eso es lo que tú quieres hacer, o tú quieres hacer la voluntad de Dios. Entonces, hay veces que Dios permite tropiezos. Y hay personas que lamentablemente te hacen tropezar. ¿Cuántas Dalilas andan por ahí haciendo tropezar a hombres de Dios? ¿Cuántos Sansones también andan por ahí pervirtiendo a muchachitas? Aleluya. Hermanos, hermanas, cuidado, porque ciertamente algunas veces Dios permite los tropiezos, pero lo permite porque nosotros estamos lamentablemente fuera de su obediencia. No queremos obedecer. Entonces el Señor dice, hay los tropiezos que vengan, pero los que van a pagar las consecuencias son aquellos que te hacen tropezar. Dice el Señor también, es necesario que haya divisiones entre nosotros. 1 Corintios 11:18 en adelante. Pues en primer lugar, oigo que cuando os reunís como iglesia, hay divisiones entre vosotros. Y en parte lo creo. Porque es necesario que entre vosotros haya bandos, o sea, haya partidos, hayan equipos diferentes, a fin de que se manifieste en vosotros los que son aprobados y los que no son. Ahora en la pandemia, hermano, durante todo este proceso de pandemia, que ahora en marzo vamos para un año, nosotros nos podemos dar cuenta o hemos sacado un resumen de quiénes son del equipo de Jesús y quiénes son del equipo del mundo. Porque hay gente que después de la pandemia, hermano, se han llamado, lo hemos visto por los supermercados, se le ha enviado un mensaje por WhatsApp y no vienen a la iglesia. Entonces, la Biblia dice que cuando hay divisiones, usted puede establecer quiénes son y quiénes no son. Yo les recomiendo a ustedes que sean de Cristo, que sean de la foto. En resumidas cuentas, los procesos son necesarios. Nacer de nuevo es necesario. Los tropiezos son necesarios. Y las divisiones son necesarias porque son parte de la formación del carácter del hombre y de la mujer de Dios. Y habiendo explicado en estos primeros 25 minutos de mensaje, queremos volver al texto inicial de una historia que nosotros estamos cansados de escuchar. Pero queremos centrarnos en algo que muchas veces nosotros obviamos cuando leemos la historia.
en la historia de aquel pastorcito de ovejas llamado David. Un hombre que fue elegido por Dios para ser el Dios de Israel cuando él no tenía un linaje real. Pero ¿cuántos saben que Dios va preparando el corazón del hombre? Y cuando digo del hombre, estoy hablando en sentido general, porque ahora con este asunto de la inclusividad y este tipo de cosas, no estoy discriminando a nadie, por Dios, por si este mensaje lo está oyendo a alguien y lo saca del contexto. Estamos hablando en sentido general. Cuando Dios quiere engrandecer o promocionar a alguien, lo comienza a trabajar en lo secreto. Y muchas veces hay procesos que pasan en su vida que usted no lo entiende hasta que Dios lo lleva al propósito final del mismo. Entonces, ¿qué es lo que me llama la atención de esta historia? La vamos a leer de nuevo. Primera de Samuel 17, del 31 en adelante. David, recuerden ustedes, fue ungido por Samuel. De los 8 hijos de Isaí, 7 habían sido vistos por aquel sacerdote profeta de Dios. Y él comenzó a juzgar según la apariencia. Muchas veces las apariencias pueden engañarnos. Hasta que Dios tuvo que llamarle a la atención, recuerdan ustedes, y decirle: Samuel, estás mirando apariencia, pero yo miro el corazón. Así que nada o ninguno de los que ves aquí es el elegido. A lo que esto hizo que Samuel tuviera que preguntar a Isaí por otro de los hijos de David. ¿Tienes tú acaso otro hijo? Dice: claro, tengo el más pequeño, David, pastorcillo de ovejas. Dice: mándalo a buscar. Y dice la palabra que de inmediato Samuel lo vio, se dio cuenta que él era el ungido. Y como tal, hizo con él. Lo ungió. Lo ungió como sacerdote, lo ungió como rey de Israel. Hay un proceso que no se habla mucho de él en la palabra. Dice que un filisteo incircunciso, un varón de guerra, se levantó contra Israel. Bastaba con que uno de la tribu de Israel lo enfrentara, y si le derrotaba, ahí mismo terminaba la guerra. Y durante varios días estaba este gigante en la línea de batalla y nadie se atrevía a enfrentarlo. Así que David, aleluya, puesto en las manos del Señor, aprovechó un momento especial. Uno de esos momentos que Dios permite en nuestras vidas para glorificar su nombre. Y vamos a recordar nuevamente el título de este mensaje. Los grandes procesos nos preparan para los grandes momentos. ¿Cuáles eran los procesos que David había estado viviendo? Lo vamos a ver a continuación. Pero antes, un preámbulo de lo que sucedió. Esa mañana, después que se había escuchado la noticia de que aquel gigante perduraba por varios días en la línea de batalla, desafiando a uno de los del pueblo de Israel, su padre Isaí le dijo: oye, ve donde tus hermanos, 3 de los hermanos de David, estaban alistados en el ejército de Saúl. Ve donde tu hermano, llévale estos quesos, estos panes, y ve a ver cómo están ellos. Y dice la Biblia que David dejó las ovejas de su padre a cargo de alguien y fue a su encomienda. En pocas palabras, hizo una cosa sin dejar de hacer otra. Ahí saldría otro mensaje que no vamos a entrar en ello. Pero algunas veces nosotros estamos haciendo algo y nos mandan a hacer otra cosa y dejamos esto al lado. No. Siga haciendo lo que usted debe de hacer sin dejar de hacer lo otro. Y David hizo esto. Se fue, pero cuando llega allí y encuentra aquel panorama, comienza a preguntar que quién es, que qué es lo que está pasando. Se le informa que es un gigante que está desafiando al pueblo de Israel. Y él pregunta: ¿y hay algún beneficio? Dice: claro que sí, se le dará a la hija del rey. También se le va a exaltar, y como si fuera poco también,
te van a exonerar de los impuestos a ti y a tu familia. Así que David se dispuso, a pesar de que su hermano mayor le criticó diciendo, tú vienes aquí nada más que a fastidiar, sabiendo nosotros que tú no tienes estirpe de rey. Pero él lo que no sabía era que David había atravesado procesos que lo estaban preparando para un gran momento de Dios. ¿Cuál era ese gran momento de Dios? Cuando David comienza a contar lo que hacía, lo que él decía fue a los oídos del rey. Así que en su desesperación, Saúl, sin tener muchas opciones, o mejor dicho, sin tener ninguna opción, optó por mandar a llamar a este muchacho que decía que tenía la capacidad de enfrentar a aquel gigante. Y dijo, no pierdo nada con él. Por cierto, ni familia mía es. Si lo matan allá él, no pierdo nada. Voy a entrevistarlo. Y quiero leer textualmente aquí a partir del versículo 31 de Samuel, de 1 Samuel 17. Fueron oídas las palabras que David había dicho y las refirieron delante de Saúl. Y él lo hizo venir y dijo David: Saúl, no desmaye el corazón de ninguno a causa de él. No se turben por lo que ustedes están viendo. Y el Espíritu Santo te dice: no te turbes por el proceso por el cual está atravesando. Aleluya. Dice: tu siervo irá y peleará contra este filisteo. Y dijo Saúl: no podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres un muchacho y él es un hombre de guerra desde su juventud. Es una persona de mucha experiencia, David. Pero David respondió a Saúl: tu siervo, preste atención, tu siervo era pastor de ovejas. Él no dijo: tu siervo es pastor de ovejas. No, tu siervo era pastor de ovejas. Porque David sabía que su galardón, su exaltación, su promoción estaba a la puerta. Y que su antigua profesión ya había pasado. Ya él no estaba hablando como un antiguo pastor o como un pastor actual. Él estaba hablando como un ex pastor. Por eso en la palabra, cuando él se presenta delante de Saúl, dice: tu siervo era pastor, ya no lo soy, porque lo que va a pasar aquí me va a promover. Aleluya, gloria a Dios. Eso es tener fe, hermano. ¿Cómo es que usted era pastor y cuando usted camina 5 kilómetros, ya usted deja de serlo? ¿Por qué? Porque David estaba convencido que los procesos por el cual él atravesó lo estaban preparando para grandes momentos. ¿Cuál era esos procesos? Dice: yo era pastor de oveja. Y cuando venía un león y cuando venía un oso, tomaba algún cordero de la manada, yo salía atrás de él, mi rey. Yo lo hería y lo libraba de la boca. Y como si fuera poco, libraba a las ovejas de su boca. Y como si fuera poco, yo los mataba, mi rey, con mis manos. Oh, gloria a Dios. Hay algunos que todavía no me han entendido. Esos pequeños procesos de David, esos pequeños osos o esos osos y esos leones que David enfrentó en los procesos, fueron los que lo prepararon para aquel gran momento de ir contra el gigante incircunciso de Goliat. Si en este momento tú sientes que hay osos y leones que se están levantando contra ti, prepárate, porque estás siendo procesado. No importa cómo se llamen, aleluya, esos leones o esos osos pueden tener un nombre específico. Puede ser, aleluya, separación matrimonial. Puede ser, aleluya, descarriamiento, se descarrió un hijo. Puede ser problema económico. Puede ser un problema de enfermedad. No importa cómo se llamen. Son osos y leones. Y en este momento Dios está probando tu fe, preparándola para un gran momento. Los grandes procesos nos preparan para los grandes momentos.
¿Qué fue lo que hizo que David tuviera la confianza para ir a enfrentar a un hombre experimentado en guerra mayor que él? Los pequeños procesos o los procesos en lo secreto. Porque lo que Dios permite que te pase en lo secreto. Porque cuando tú eres fiel a Dios en lo secreto, Él te recompensa en público. Aleluya. Siento, hermano, el poder de Dios bendiciendo las vidas que en este momento están viendo este mensaje. Muchos de ustedes dijeron, más de lo mismo. Sí, más de lo mismo, pero esperando tener un resultado diferente. No te quejes de los procesos. Hazlo como si fuera para Dios. David no se estaba quejando de sus procesos. Yo me imagino que en algún momento vinieron a su cabeza espíritus espíritus que lo desanimaron y le dijeron, fíjate, tú eres un hijo de la calle, los que tienen estirpe de rey son ellos son tratados como rey. Sin embargo, a ti te toca la tarea más discriminante, eres un pastorcillo de oveja. Sin embargo, ese servicio que David estaba haciendo en ese momento, no lo estaba haciendo para su padre. Él lo estaba haciendo, como dice la palabra, todo lo que hagáis, hacedlo como si fuera para Dios, porque de Él vendrá la recompensa. Y la palabra establece que aquel que es fiel en lo poco, en lo mucho será puesto. Y David en aquel lugar, hermano, mire, estudia acerca de lo que es un oso gris y de lo que es un león. Y dice que David lo enfrentaba y los mataba con tal de defender, aleluya, las ovejas que tenía a su cuidado, que su padre le había confiado. Esos leones y osos que representan un proceso, una prueba en tu vida necesaria, son los que te están preparando para los grandes momentos. Yo también, sí, mira ese pastor, o mira cómo predica, o mira a su familia. Tuve que enfrentar osos y leones para llegar al gran momento, al momento que Dios tenía preparado. Aleluya. Y ese gran momento, hermano, era yo estar enfrente de ti ahora mismo predicándote a Jesucristo como único Rey y Salvador. Pero esto es solamente parte de la historia. Porque necesariamente el proceso final de Dios para con David no era derrotar a Goliat. El propósito final de Dios para David era que él fuera el rey de Israel. El gran momento de David no fue enfrentar a Goliat, no, esa fue su promoción. El gran momento de David fue llegar a ser rey de Israel. La palabra establece que el rey Saúl cedió a David. Y David, como hombre valiente, como hombre que había creído en que Dios estaba con él, porque era una de las grandes virtudes, de las características de David. Dice la Biblia que él era buen músico, era un hombre de guerra sin haber ido a la guerra. Esas fueron de las características que le dio uno de los siervos de Saúl a Saúl, cuando Saúl estaba siendo atormentado espiritualmente hablando. Dice, él es un gran músico, mi rey, pero además de eso, ¿sabe, rey? Es un hombre de guerra. Es de buen parecer, tiene una estirpe de un joven educado. Dice que es prudente también en sus palabras. Y lo quinto y lo más importante, y Jehová estaba con él. Aleluya. David sabía que Jehová le respaldaba. Por lo tanto, cuando fue a la línea de batalla, dice que destruyó a aquel gigante, lo aturdió con una piedra metida en una de sus hondas y luego, aleluya, le cortó la cabeza. En aquel momento lo que pasó fue que David había atravesado un gran momento
para encaminarlo a otro gran momento. Aleluya. En ese momento David comenzó, dice, a ganar no solamente la confianza del rey. Primera de Samuel 18:5. Dice, y salía David a donde quiera que Saúl le enviaba y se portaba prudentemente. Y lo puso Saúl sobre gente de guerra y era acepto a los ojos de todo el pueblo y a los ojos de los siervos de Saúl. ¿Por qué razón Dios permitió este proceso en David? Porque el objetivo de Dios era que David fuera rey. Y la única manera de cómo David podía llegar a ser rey, según el linaje establecido por la raza, ¿verdad?, del linaje real, era que él se casara con una de las hijas del rey para ser el príncipe y posteriormente heredero. Porque es que Dios lo tiene fríamente todo calculado, hermano. Procesos, hermanos. Procesos, grandes procesos que nos preparan para los grandes momentos. Y ya terminando, los procesos nos hablan de diversas pruebas. Y me llama la atención que cuando la palabra nos habla de preparar, algunas de las definiciones de preparar son las siguientes. El que se está preparando tiene disposición. Preparar es organizar, prevenir, acondicionar, arreglar, proyectar, proporcionar, proveer, desarrollar, elaborar, planificar, medir, intentar, comenzar, saber, conocer. El que se está preparando, dice aquí, es capacitado, es enseñado, es entrenado y aprende. Aleluya. Eso es, hermano, definiciones o sinónimos de preparar. Entonces, procesos nos hablan de diversas pruebas. Los grandes momentos nos hablan de exaltación. Nos hablan de promoción. Y por qué no, nos habla de fama. Y nos habla también de la gloria de Dios en nuestras vidas. Y decía yo que aunque los procesos de David como pastor de oveja eran en el anonimato, Dios lo estaba mirando, hermano. Y por esa razón Dios hizo que aquel momento grande llegara a su vida para que David fuera promocionado y fuera hasta cierto punto conocido. A pesar de que, repito, no era el propósito final de Dios. El propósito final de Dios era que él llegara a ser el rey de Israel. En conclusión, hermano, en Efesios 4:13, dice la palabra que de este modo todos llegaremos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a una humanidad perfecta que se conforme a la plena estatura de Cristo. La otra versión dice, todos debemos de alcanzar la estatura del varón perfecto. Esta dice, a una humanidad perfecta que sea conforme a la plena estatura de Cristo. Así, ya no seremos niños zarandeados por las olas y llevados de aquí para allá por todo viento de enseñanza y por la astucia de los artificios de quienes emplean artimañas engañosas. Más bien, al vivir la verdad con amor, crecemos hasta ser en todo como aquel que es la cabeza, Cristo Jesús. En conclusión, hermano, todos vamos a atravesar por procesos para ir alcanzando la estatura de la perfección. La perfección no se refiere a la perfección como el sinónimo o como el significado tal de la palabra, algo que no tiene falla. No, todo por el contrario. El significado en este contexto de lo que es perfección se refiere a madurez. Es estar ya el fruto maduro para ser tomado. Tenemos que ser preparados para llegar a la madurez de nosotros poder ser tomados por Cristo y ser arrebatados juntamente con Él en los postreros tiempos cuando sean señalados. Al igual que David, hermano, hubo uno que fue procesado para un gran momento.
Al igual que David, hubo uno, aleluya, que fue exaltado. Gloria al Rey. Oh, mi alma alaba al Rey. Por eso, aleluya, me encanta lo que dice Pablo a los filipenses en el capítulo del 4 en adelante. Cada uno debe de velar no solo por sus propios intereses, sino también por los intereses de los demás. Y dice, la actitud de ustedes debe de ser como la de Cristo Jesús. La otra versión dice, allá pues el sentir que hubo en Cristo, que siendo por naturaleza Dios, no consideró ser igual a Dios como algo que aferrarse. Por el contrario, se rebajó voluntariamente, tomando la naturaleza de siervo y haciendo semejante a los seres humanos. Y al manifestarse como hombre, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por eso Dios lo exaltó hasta lo sumo y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre, para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra y toda lengua confiesa que Jesucristo es el Señor. Aleluya. Que los grandes procesos de nuestras vidas, hermanos, nos preparen para los grandes momentos. Jesucristo, el Hijo de Dios, fue procesado. Y esos procesos de cuando fue pateado, cuando fue humillado, cuando fue ultrajado, lo preparó para aquel momento cumbre cuando Él subió a la cruz. Era necesario que primeramente Jesús padeciera como un vil ladrón delante de las autoridades de aquel tiempo, que fuera humillado, que fuera molido por nuestros pecados, para aquel momento cumbre. No hay sobre la faz de la historia de la tierra, desde Génesis hasta el Apocalipsis, no hay ningún hecho más relevante, ningún momento más grandioso de cuando Cristo murió y resucitó al tercer día por nuestros pecados. Oh, bendito sea el nombre del Señor. Amigo, tú que nos estás escuchando, oveja de Dios, tú hermano de la fe, estamos siendo procesados para un gran momento. Y ese gran momento no necesariamente tiene que ver con algunas cosas que Dios nos ha entregado. Como a mí, que fui procesado por una dura prueba de un matrimonio y que hoy puedo servir al Señor como pastor y ministrar matrimonio. Sabrá Dios, Dios te sacó a ti de la brujería, de la hechicería, de la droga, y hoy estás trabajando en el ministerio de liberación. Gloria a Dios por eso. Pero el propósito final de Dios es prepararte para aquel gran momento. El gran momento, hermano, donde vamos a estar cara a cara de frente a Él. Es aquel momento donde se va a cumplir el propósito final de Dios en nuestras vidas y donde nosotros vamos a ver, aleluya, aquel que nos redimió en la cruz. Qué lindo es el Señor. Que Dios te bendiga de manera especial. Amigo, tú que estás viendo este mensaje, quiero orar por ti. Si estás pasando por procesos difíciles, necesitas a Cristo. Si de igual manera crees que no está pasando por ningún momento, también necesitas a Cristo. Todos necesitamos a Jesús, porque Él viene a hacer el equilibrio perfecto en nuestras vidas. ¿Te atreves a aceptar a Cristo en tu corazón? La palabra de Dios dice que con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación, que Jesucristo es el Hijo de Dios, que es el camino, la verdad y la vida. Si te atreves a hacer esa oración conmigo, repítela. Señor Jesús, gracias por tus palabras. Me arrepiento de mis pecados y abro mi corazón para que tú entres y seas mi Rey y mi Salvador. Inscríbeme en el libro de la vida y nunca jamás te olvides de mí. Señor, te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Si hiciste esta oración, permíteme felicitarte y decirte que eres un hijo genuino de Dios.
Pero no se termina aquí. Debes de seguir perseverando. Debes de congregarte. Dile a cualquier líder en cualquier iglesia donde se predique el evangelio de la sana doctrina de Cristo que tú aceptaste al Señor a través de un mensaje de la pantalla por internet. No importa mi nombre, no importa la iglesia, lo que importa es que Cristo esté en tu corazón. Te invito a perseverar y el Señor te va a ayudar hasta que Él venga o envíe por ti. Iglesia de Jesucristo, no te quejes por los procesos por el cual Dios nos está permitiendo atravesar, porque esos procesos nos están preparando para un gran momento. Y de manera particular también sabemos que hay procesos para que el nombre del Señor sea glorificado aquí en la tierra. Dios también te está preparando para ese gran ministerio que Él te quiere entregar. Te bendigo en el nombre de Jesús. Qué hermoso privilegio. Gracias a Dios por esta oportunidad. El pastor Huáscar González de la Iglesia de Cristo Sion, Ministerios Asociados Elín, ubicada en la calle Elogio, Amor y Trabajo, número 20, La Romana. No quiero terminar sin antes bendecir la vida de mi esposa Yanira Herrera de González, que hoy, jueves 11, hace 51 años Dios la trajo al mundo. Así que la bendigo en el nombre de Jesús. La amo, ella lo sabe. Y espero en el Señor que Dios cumpla el propósito de Él en su vida, en nuestro matrimonio, en nuestros hijos. Mi amor, ahora es que falta, porque Dios nos ha dicho que lo mejor está por venir. Hermanos, hermanas, que Dios les bendiga. Bendiciones.